secretario del Juzgado de Instrucción a la segunda nominación del Centro Judicial Capital. El doctor es magíster en Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral de Buenos Aires, especialista en Derecho de Daños y Contratos, Universidad de Salamanca, España, especializándose en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Rosario. El tema que nos toca hoy es prisión preventiva, principios rectores. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primeramente, agradecerle justamente a la gente de Penalista Tucumán por esta oportunidad, por invitarme, por tenerme en cuenta. La verdad que muy agradecido siempre de su labor, y también para felicitarlos por este ciclo de charlas que están armando en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, en donde creo que han aprovechado muy bien el tiempo para organizar esta clase de conferencias, en las cuales he visto como oyente de manera pero muy satisfactoria, digamos, por los diferentes temas que estaban desarrollando. La verdad, digamos que el nivel de excelencia, digamos, de los expositores es innegable. Yo soy la excepción que confirma esa regla, claramente. Y nada, bueno, básicamente agradecerle también, hacerles extensivo el agradecimiento a todas las personas que están conectadas ahora, que se han tomado un tiempito para poder conectarse, para poder verme. Claramente, como siempre digo, esto es una charla, es una conversación, independientemente de que sea yo el disertante, que tenga un tiempo en el cual yo esté hablando, después conversamos, aprendemos entre todos, porque creo que eso es realmente lo que se tiene que buscar, no solo acá, sino en todos los ámbitos de la vida. Como segundo punto, y no antes de empezar la charla, la quería dedicar a la memoria de la doctora María Fernanda Gómez II, quien lamentablemente y de manera trágica encontró la muerte en un accidente de tránsito. Quienes la conocimos, bueno, ella se desempeñaba como prosecretaria de la Fiscalía de Género número 1, una excelente persona, una pérdida sumamente grande para aquellos que la conocimos, muy choqueante, así que bueno, en honor a su memoria, a su familia, a quien le mando toda la fuerza posible, este humilde y sentido homenaje. Cuando Analía me contactó, digamos, para poder hacer esta clase de charlas, estábamos viendo las diferentes temáticas que estaban dando los diferentes expositores. Y creo que el tema de la prisión preventiva ha caído por su propio peso. La prisión preventiva, sin lugar a dudas, creo yo que es el instituto procesal por excelencia, no solo, digamos, por cómo se usa, sino también por lo que significa. Yo creo que la prisión preventiva en sí misma, hoy por hoy, es el paso o el instituto procesal que más controversia genera, no solo a nivel de los justiciables dentro del proceso penal, sino también a nivel social. ¿Por qué digo a nivel social? Porque ustedes, que ya veo que la mayoría son abogados defensores, pero pueden estar en querellas, hay algunos representantes del Ministerio Público Fiscal que también habían sido defensores particulares, han visto en diferentes casos que según la trascendencia pública, según la carga mediática que puede llegar a tener, la prisión preventiva podía ser utilizada como un juicio de culpabilidad anticipado. Lo que queremos hacer con esta charla es tratar de evidenciar esos principios rectores, esos elementos de índole objetivo que tienen que materializarse en el caso en concreto para poder darle legitimidad a la prisión preventiva como medida cautelar que su propia naturaleza así lo exige. Si partimos de una definición básica de lo que es la prisión preventiva, tenemos que decir que es la medida de coerción personal más gravosa que está legislada por nuestro Código de Rito. Así, ya que supone un encarcelamiento preventivo de una persona que está transitando un proceso penal inculpada de un delito, pero previo a un dictado de una sentencia condenatoria que quebranta un estado de inocencia que posee y que el mismo es totalmente permanente en todo momento y es absoluto. Nuestros padres del derecho procesal, como lo son Belis Mariconde y Sebastián Soler, afirmaban de que la prisión preventiva tenía que ser otorgada de manera legítima únicamente para salvaguardar los fines del proceso, que no son otra cosa que
la aplicación del descubrimiento de la ley de la verdad objetiva, la verdad real y objetiva, y la aplicación de la ley penal sustantiva. Asimismo, tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido pacíficos en decir de que los únicos criterios válidos para su otorgamiento son los llamados riesgos procesales que un individuo, una persona, presente en estado de libertad. Esos riesgos procesales son, o se dividen en dos, mejor dicho, lo que es el entorpecimiento de la investigación y el riesgo de fuga. De esta breve instrucción podemos avisorar esos instrumentos o esos elementos que a nosotros nos van a dar la pauta para dar luz en este camino de esta medida cautelar por excelencia. Yo creo que partiendo de la base de la garantía constitucional elemental que todos tenemos, que es el estado de inocencia, que encuentra fundamento en el artículo 18 de nuestra Carta Magna y en otros artículos de los diferentes instrumentos internacionales suscritos por la República Argentina, por ejemplo, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos o el artículo 26 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, nos lleva a pensar de que justamente esa es la base de todo el proceso penal. Una persona que está inculpada, pero que es inocente puede demostrarse lo contrario. Es sencillo, todos lo hemos escuchado eso, pero es difícil la materialización dentro del procedimiento. Ahora bien, esto ha sido recogido, digamos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la oportunidad de elaborar diferentes informes, entre los cuales destaco el informe de Peirano Basso versus Uruguay, y también los documentos 46/13 de la prisión preventiva en Latinoamérica y el famoso 2/97, que es la prisión preventiva, pero en la República Argentina, en los cuales decía que el derecho penal moderno, a partir de ese principio de inocencia, había instaurado que una persona que se veía inculpada en un procedimiento penal tiene que transcurrir el mismo en estado de libertad. Bueno, ahora bien, este derecho de libertad también tiene un asidero en los diferentes instrumentos internacionales, pero con una salvedad que es muy destacable. Primeramente, decir que en el artículo 7 o en el artículo 9, artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos o el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, afirma que todas las personas, por su mera calidad de tal, tienen derecho a la libertad ambulatoria. Sin embargo, seguidamente, en el otro inciso, dice que tiene que respetar las leyes que reglamenten el ejercicio de ese derecho, que cada Estado lo puede reglamentar dentro del contexto o de los parámetros que rigen por las diferentes convenciones o por los diferentes derechos humanos. Doctrinarios como Julio Mayer afirmaban de que el principio constitucional que tiene que iluminar al intérprete de la materia es que justamente no se puede tratar como culpable a una persona que transita un proceso penal previo a que el Estado, a través de los órganos creados a tal efecto para expresar su voluntad, no dicten una sentencia condenatoria que fijen una pena y fijen la culpabilidad del sujeto. Esto ha sido recogido también por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diferentes fallos, entre los cuales se podría destacar Gundín Jorge Omar, o Legumbres de Sasifia, o Trodes sobre estafa. Son fallos viejos, son fallos de la década del 60 en adelante, pero no por viejos pierden actualidad, al contrario. Yo creo que estos fallos sientan justamente las bases del instituto procesal que hoy por hoy, o muchas veces, se ha confundido en la práctica. En estos fallos que yo recién estaba mencionando, la Corte lo que ha hecho ha sido decir que desde el principio de inocencia, como correlato del principio de inocencia, el principio del derecho constitucional de la libertad es pleno y absoluto. Pero que ese principio o ese derecho de la libertad ambulatoria no se esgrime en un obstáculo para las medidas cautelares de detención o de prisión preventiva que también tienen sustento constitucional. Y que cabía la aclaración de tratar de alguna manera, compatibilizar lo que son las exigencias propias de la sociedad en lo que es la investigación penal, en lo que es el descubrimiento de la verdad y en aquellos casos más graves para que esa persona no vuelva a delinquir,
y los derechos humanos fundamentales que cada uno de nosotros tenemos y que no tienen que verse violados en pos de un procedimiento judicial, como dije antes, previo a una sentencia de condena. Bueno, asimismo, como decía, de los diferentes artículos de la Convención Americana o del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tanto el artículo 7 como el artículo 9 los condicionan este derecho de libertad a esas reglas que de alguna manera regulen su ejercicio. Y esto está íntimamente vinculado con el artículo 32 de la Convención de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que los derechos individuales ceden ante los derechos colectivos, ante los intereses y seguridad de los demás, porque esos son uno de los pilares de una sociedad democrática. Es decir, en otras palabras, que no hay derechos absolutos. Y eso lo ve en el voto del doctor Pedro David, en el famoso fallo plenario, Díaz Besone Ramón Genaro, en donde, con cita al doctrinario Nelson Pessoa, agarra y dice lo siguiente, que si bien hay un derecho a la libertad, no es igual que todos, no es absoluto, sino que tiene que ajustarse a las leyes que reglamenten su ejercicio, y que el Estado, a partir de un interés legítimo, lo puede restringir. En ese sentido, saber de que el Estado, en ese interés legítimo de que una persona no entorpezca la investigación de un proceso penal, o un riesgo de fuga que a través de eludir esa justicia torne ilusoria la ejecución de una pena privativa de libertad, el Estado, a través de la medida cautelar de la prisión preventiva, lo puede asegurar. Ahora bien, en este sentido, para hacer una síntesis, para no ahondar con toda esta materia legislativa, sobre todo en estos casos que por ahí es medio pesado hacer el relevamiento, la síntesis es que la libertad es la regla y la excepción es la restricción de la libertad. Parece tan sencillo, pero es tan difícil materializarlo en materia penal, como ustedes sabrán. Yo creo que el principal problema que tiene el sistema penal, no solo en Tucumán, sino a nivel nacional, es de haberse llenado de presos de manera innecesaria. Cito las palabras de un legislador de acá de la provincia, del doctor Capoño, que a su vez hacía eco de lo que decía el doctor Eugenio Zaffaroni, pero este último en el ámbito de Latinoamérica, de que hoy por hoy tenemos el 50% de las cárceles ocupadas por presos por las dudas, como dice el doctor Zaffaroni, por presos sin condena, presos que están teniendo un estado de hacinamiento extremo y de los cuales todavía en la ley o la justicia no se ha pronunciado al respecto. Entonces, cabe destacar justamente una vez más que la libertad es la regla y que la excepción es su restricción. Hay siempre una sentencia que yo destaco cuando hablo de prisión preventiva, que viene de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, el caso del CELS versus Provincia de Buenos Aires, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que dice más o menos así. Dice que las excepciones a la regla, obviamente de la libertad, tienen que estar fundadas en la necesidad de afianzar la justicia y asegurar el adecuado desarrollo de un procedimiento y el asegurar la ejecución de una condena. Así, únicamente la libertad del individuo puede restringirse cuando el accionar del mismo pueda burlar o afectar el procedimiento. Y esta medida de coerción personal siempre será realizada dentro del marco restrictivo de una medida meramente cautelar y nunca como un anticipo de pena. Así, digamos, esta medida de coerción puede tener... Doctor, discúlpame que te interrumpa. ¿Me escuchás? Sí. Te escucho muy bajo, me parece. ¿Podés levantar un poco la voz? No sé si será tu audio. A ver. Por favor. Puede ser, a ver, me quito el auricular. Gonzalo, subir el volumen a tu ¿Me escuchan ahí mejor? Sí, ahí se escucha mejor, Gonzalo. Mejor, buenísimo. No, son los auriculares, digamos, que tienen el micrófono medio lejos. Listo, bueno. Gracias. Para decirles, bueno, que las excepciones a la regla que estábamos hablando de la libertad en sí mismo, tienen que estar fundadas necesariamente en lo que es afianzar la justicia, el desarrollo adecuado de un procedimiento
y el de asegurar una hipotética ejecución de una condena. Ahora bien, la libertad de un individuo únicamente se va a restringir cuando el accionar del mismo pueda afectar o burlar el procedimiento, y siempre dentro de un marco de una medida meramente cautelar y nunca como un anticipo de pena. Entonces, en estos casos excepcionales, aún así, la medida sigue siendo cautelar, necesaria, proporcional, provisional, de interpretación restrictiva y de última ratio. ¿Por qué digo esto? Porque esta sentencia, si bien destaca, digamos, es una sentencia del año 2013, destaca las características propias de la prisión preventiva. Unas características objetivas que se esgrimen o surgen, digamos, como esos requisitos necesarios o principios rectores que, a medida que va transcurriendo el proceso, van mutando, porque las circunstancias van mutando, van cambiando. Entonces las necesidades van modificándose a medida de que el tiempo en el proceso va avanzando. Entonces, si tenemos las diferentes características, decimos que es excepcional justamente por lo que nosotros estábamos recién refiriéndonos, de que la libertad es la regla, pasaríamos a decir la característica de la necesariedad. ¿Qué es necesario? Y en este caso yo quiero hacer un parate o un análisis un poquitito más profundo de lo que es la necesidad como característica. Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de necesidad, porque, como dice el doctor Zaffaroni, la necesidad siempre ha sido la celestina de las dictaduras o de las grandes tiranías. ¿Qué es necesario? Es una interpretación subjetiva. Para vos va a ser necesaria una cosa, para mí va a ser otra. Entonces siempre hay que tratar de objetivizar cada una de las características. Lo necesario simplemente es una mera definición de aquello que es lo único que puede llegar a neutralizar los riesgos procesales. O sea, la prisión preventiva tiene que esgrimirse como la única salida para poder neutralizar los riesgos procesales que presente una persona que está inculpada en un proceso penal. Justamente, y siempre, lo necesario haya su límite en lo razonable. Entonces, hablar de prisión preventiva tiene que aplicarse de una manera razonable para que acompañe esa necesidad en su aplicación. A su vez, la segunda característica, y muy discutida a nivel, a nivel litigación, es la proporcionalidad. La proporcionalidad de la medida. Y con esto quiero decir que la proporcionalidad siempre cambia conforme el caso en concreto, claramente. La 24390 nos está diciendo que el plazo máximo de la prisión preventiva es de 2 años. Sin embargo, ¿hacia dónde vamos? Ahí lo estaba viendo, creo que estaba conectado el doctor Pedro Roldán Vázquez, que le mando un saludo. Él siempre nos dice, yo soy fiel lector de sus sentencias, y él dice, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Nos estamos dirigiendo hacia un proceso penal en donde está estipulado en el nuevo Código Penal, en el artículo 242, que el plazo máximo de prisión preventiva son 18 meses. O sea, ya no son los 2 años de la 24390, son 18 meses. Pero, sin embargo, la proporcionalidad lo va a dar realmente el hecho en concreto. ¿Es realmente aplicable? ¿Es realmente aplicable para esa persona? ¿Qué hizo esa persona? ¿Cuál es el delito que se le investiga o cuál es el hecho que se le está atribuyendo? Y a su vez, esa persona, ¿qué grado de participación tiene? ¿Qué antecedentes tiene? O sea, he visto, porque me ha tocado, ver sentencias de prisiones preventivas en hechos que, de alguna manera, podían llegar a una pena de ejecución condicional. Esa inteligencia de negarle la prisión preventiva está volcada en el artículo 237 de la ley 8933, que es nuestro nuevo código, en donde marca también un límite a esa proporcionalidad. O sea, esta medida tiene que ser efectivamente proporcional al delito y hacia qué queremos cautelar, porque no nos olvidemos que una medida cautelar tiene efectivamente que proteger algo, un acto o una determinada circunstancia, y ver justamente si la protege o no la protege. A su vez, eso genera la provisionalidad. Si lo provisional es lo contrario de lo permanente. Entonces, si tenemos una medida cautelar como la prisión preventiva, que es provisional,
tenemos que fijarnos qué queremos cuidar con la prisión preventiva. Y si ese elemento de prueba, supongamos una declaración testimonial, una cámara Gesell, etcétera, ya ha sido producida, ya la provisionalidad de la medida desaparece. O sea, ya directamente queda sin sustento y se vuelve a tornar ilegítima la privación de la libertad de esa persona. A su vez, cuando hablamos de última ratio y de interpretación restringida, hablamos de que tiene que ser la última medida. Eso está volcado, como ustedes bien saben, ya en el artículo 235 del nuevo código. Están todas las medidas alternativas, son 15 que vienen antes de la prisión preventiva. O sea, la prisión preventiva en el 236 es justamente la última que un juez o una fiscal como organismo objetivo y que es el primer organismo judicial que tiene que velar por el control de las garantías constitucionales, tiene que elegir, o sea, es el último. Entonces, cuando decimos interpretación restringida, hablamos del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el famoso principio pro homine. Eso de interpretar de manera restrictiva cualquier clase de limitación de derechos y de interpretar de manera amplia cualquier concesión de derechos. No lo digo yo, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe de la causa Peirano Basso. Ahora bien, cuando hablamos de medidas cautelares, siempre, genéricamente, tenemos dos requisitos para cumplir: verosimilitud del derecho y peligro de la demora. La verosimilitud del derecho no es otra cosa que la vinculación o la estricta vinculación del individuo o la persona que se le está atribuyendo al hecho con el hecho en sí mismo. O sea, son esas pruebas que tienen que vincularlo, que podemos decir de manera, no le digo fehaciente, pero sí con un grado de sospecha elevado o con un grado ya de probabilidad, como otro grado superior en esta clase de valoración, de que esa persona está vinculada. Esa es una cuestión necesaria. Es una cuestión necesaria, pero insuficiente. ¿Por qué digo insuficiente? Porque faltaría exactamente lo que son los riesgos procesales, que es el peligro en la demora. El peligro en la demora está constituido por estos riesgos procesales que se encuentran, y a mi entender de manera muy clara, muy detallada, en el artículo 236 del nuevo código, en donde afirman cuáles son las circunstancias para que este entorpecimiento de la investigación o el peligro de fuga pueda ser fundado de manera legítima. Sin ánimos de ahondar, digamos, en este desarrollo, y viendo que me faltan 5 minutos para poder salir y volver a entrar, tengo mi ayuda a memoria acá. Simplemente decirles que estos riesgos procesales no se pueden decir o exponer de manera abstracta, simplemente por el hecho de decirlo, por la expectativa de pena en abstracto, que eso ya es lo que pasamos a ver ahora, sino que tienen que estar materializados en el caso en concreto. Sí, parece tan sencillo, pero ustedes no saben la cantidad de requisitorias que nosotros vemos a lo largo y a lo ancho de lo que es el proceso penal, en que se basan simplemente en materia dogmática y no lo bajan al caso en concreto. No me dicen en qué esa persona puede llegar a tener un riesgo procesal en la presente causa. Me dicen peligro de fuga o puede entorpecer la investigación amedrentando testigos. Sin embargo, no me dan una fundamentación debida para que sea valorado a la luz de todos estos principios que le estamos marcando en estos momentos. Decididamente, hay causas que por ahí la Fiscalía lo debe decir y lo debe fundar de manera correcta. Y este es un tip tanto para la defensa como para la querella y también para la gente del Ministerio Público Fiscal. Dentro de lo que es la gama de estudio de toda esta preparación de todos los casos, vemos que, por ejemplo, hay peligro de fuga por expectativa de pena en abstracto, en donde tanto la causa Bayarri versus Argentina, la Corte Interamericana ya ha declarado la responsabilidad penal de nuestro país, inclusive también en un fallo que no hace mucho que se ha dictado, que es la causa Jenkins versus Argentina, que es de data de diciembre del año pasado, en donde también han dicho eso, que las características personales del individuo o de la expectativa de pena en abstracto no fundan por sí mismas la aplicación de una medida cautelar como la prisión preventiva. A su vez, en el caso López Álvarez versus Honduras, también ha criticado la Corte Interamericana
de la no adopción de otras medidas alternativas a la prisión preventiva y únicamente como fundamento de la expectativa de pena en abstracto. A su vez, caso Díaz Peñas o de Usón Ramírez versus Venezuela, en donde Venezuela tiene un codificado de que a partir de los 10 años de prisión o de expectativa de pena de prisión, ya se presume el riesgo de fuga. Entonces, en ese sentido han hecho un análisis de que aplicar eso de manera automática no generaría, digamos, una franca violación a todas las garantías y derechos consagrados por la Convención Americana. Obviamente que en el plano nacional, esto, que ya lo nombré, el famoso caso Díaz Besone, ha quedado totalmente saneada de esta cuestión o esta discusión de que no hay aplicación automática, ni por característica de la persona, ni por característica del delito, sino que todo admite prueba en contrario. Analía, no sé si querés que cortemos ahora porque ya queda menos de un minuto. Sí, doctor, que si querés hacer la conclusión y cerrarlo, porque hasta el último segundo se corta. Sí, no, básicamente digamos que era para seguirla después, ¿me entendés? Porque hay unas cuantas cositas que habíamos preparado, sobre todo, digamos, en esta última parte, donde es la parte más práctica, y en donde podemos llegar a analizar un poquitito más la situación de lo que es Tucumán y lo que es la parte de la pandemia. No sé si vos lo querés cortar ahí, o si querés volvemos directamente. Igualmente decirle a los colegas, porque hay muchos de fiscalía, de juzgado, de que ingresen al mismo ID y volvemos a la charla, cuando se corte. Dale, Después, dale. después, hola Gonzalo, Alejandro Díez te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Después me gustaría que hagamos unas cuantas preguntas y Total. más a la Totalmente. práctica, sí, nos sacamos un par de dudas también, porque hermoso todo lo que estás diciendo, hermoso. Creo que lo conocemos todo. El Totalmente. problema es cuando vamos a la práctica. Y cuando vamos a la práctica Bueno. nos damos que esa excepción que es la prisión preventiva se convierte en regla. Se convierte en Vamos a regla hablar. más de lo normal. Muchísimo más de lo normal. Sobre todo, como vos decías recién, en el caso de que algunos delitos que son obvios de una condena de ejecución condicional, que también dictan prisión preventiva. Totalmente. Eso yo creo que lo vamos a poder solucionar ahora a partir de septiembre. Con el Sí, nuevo... sí, pero ¿sabes cuál es, Gonzalo? Que siempre pateamos para adelante. Sí, Cuando lo podemos solucionar ahora también.